que debían disparar aun cuando Carlos Manso estuviera acompañado. Es una bomba de tiempo. Vamos a tener los penales saturados. 4 jueces por 100,000 habitantes. En el presupuesto va un aumento a la burocracia. La vida te da una segunda oportunidad. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Jorge Armando N., alias el licenciado, señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. El exfuncionario confirmó que el detenido pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación y, de acuerdo con las investigaciones, dirigió a otros 2 implicados quienes fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho. Estas personas fueron identificadas como Fernando Josué N. y Ramiro N. Este último contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego y se le relaciona con un grupo criminal con presencia en la entidad. Antes de la agresión, Jorge Armando N., alias el licenciado, les indicó, ejerciendo presión sobre los otros integrantes, que debían disparar aun cuando Carlos Manso estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado. Respecto a la viuda del edil y actual presidenta de Uruapan, Grecia Quirós, informaron que cuenta con protección especial de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, como les estaba mencionando, en estos momentos se está llevando a cabo la audiencia del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aquel que cambiaba las quimios por Soluciones Salinas, y mi compañero Marco Campillo está ahí en el lugar a la espera de información. Buenas tardes, Marco, ¿cuáles son las novedades? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, te saludo con gusto, lo mismo que a todo el auditorio. Sí, Mega Noticias se encuentra acá en el exterior del reclusorio norte y pudimos entrar a una parte de esta audiencia que se lleva a cabo el día de hoy en la sala 3 del Centro de Justicia Penal Federal, en donde la Fiscalía General de la República y la defensa de Javier Duarte de Ochoa, Javidú, exgobernador del estado de Veracruz, pues están dirimiendo y están discutiendo y ofreciendo sus propios argumentos para conseguir o bien que Javier Duarte de Ochoa permanezca encarcelado en este centro de readaptación social, o bien que consiga su libertad como un beneficio que le otorgaría el haber pasado ya o haber cumplido el 95% de una condena de 9 años de cárcel por delitos de asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita. Quiero comentarte que tanto el abogado Pablo Campuzano como la Fiscalía han ofrecido sus argumentos, insistiendo por un lado en que ya es tiempo para que Javier Duarte de Ochoa consiga su libertad, o bien para que permanezca encarcelado. Si en algún momento la juez determina que Javier Duarte de Ochoa cumple con estos derechos que le darían esta garantía de libertad anticipada, de acuerdo con la ley mexicana, la libertad se le debería de otorgar de inmediato. Si decide en sentido contrario, la juzgadora dictará que Javier Duarte permanece por lo menos hasta abril del próximo año en el Centro de Readaptación Social de acá, de la zona norte de la Gustavo Amadero, de la alcaldía Gustavo Amadero en Pontepec, en la Ciudad de México. Comentarte que Javier Duarte de Ochoa luce tranquilo, luce con mucha calma. Su abogado Pablo Campuzano comenta a las cámaras de Mega Noticias que él está muy tranquilo y que confía que la decisión saldrá para favorecerlo. La juez determinó que la audiencia se retoma a las 4:30 de la tarde de este día, y un escenario posible es que a eso de las 7 podamos saber el destino final de Javier Duarte de Ochoa acá en el Centro de Reclusión del Norte en la Ciudad de México. Gracias, Marco, por el reporte. Seguiremos atentos, seguramente ahí seguirás de guardia, esperando a que llegue una noticia sobre el futuro de este polémico político que hay que recordar, presuntamente, o más bien, pues malversó 62,000 millones de pesos. A cambio de 9 años encerrado, creo que salió buen negocio para Javier Duarte de Ochoa. Y en otros temas, por solo un voto, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el restablecimiento del 0.14% del presupuesto destinado a la atención a víctimas.
porcentaje eliminado en 2020 con el fideicomiso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Quienes votaron a favor fueron Hugo Aguilar, Arístides Guerrero, Giovanni Figueroa, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Y en contra, Lenia Batres, María Estela Ríos, Irving Espinosa y Sara Irene Herrerías. Ahora la comisión dependerá de recursos variables de bienes decomisados, dejando a las víctimas en incertidumbre sobre su compensación. Y ahora nos vamos hasta el estado de Nuevo León, donde se registró un incendio en un taller en el municipio de Pesquería. Marcela Perales, mi compañera, tiene todos los detalles. Adelante, Marcela. Gracias. Los saludos del Estado de Nuevo León para informar que un hombre murió calcinado y otro adulto mayor se debate entre la vida y la muerte tras sufrir quemaduras graves durante un incendio que consumió un tejabán y un taller mecánico durante la madrugada de este miércoles en el municipio de Pesquería. El fuego habría iniciado alrededor de las 3 de la mañana en el tejabán ubicado en el cruce de las calles Río Danubio y Río Pesquería a la altura de la colonia Colinas del Aeropuerto. Se informó que en este sitio se encontraban dormidos los integrantes de una familia cuando los despertó el olor a quemado. Fue así como elementos de Protección Civil del Estado y también del municipio, así como el cuerpo de bomberos, llegan a este lugar para combatir el siniestro que ya se había extendido a un taller mecánico ubicado al lado de esta zona de tejabanes. La persona lesionada se trasladó de emergencia al hospital universitario, mientras que el cuerpo del hombre de 60 años pues también se llevó al anfiteatro de este mismo nosocomio. Hasta el momento no ha sido identificado, pero se informa que presentaba quemaduras de tercer grado en prácticamente todo su cuerpo, en el 99% de su cuerpo, al ser alcanzado por las llamas. Los socorristas evacuaron también a 3 personas más, quienes pues manifestaron que que no habían visto salir a un hombre de esta casa, que precisamente es quien pierde la vida. El fuego se extiende rápidamente de los tejabanes, alcanza el taller mecánico, donde se consumen además 3 vehículos. Finalmente, una vez que el fuego fue controlado, se confirmó esta muerte, también 2 personas en estado de gravedad, y el fuego se pudo controlar hasta prácticamente las 9 de la mañana. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron este siniestro, que queda a investigación de la Fiscalía Estatal. Es la información que tenemos desde Nuevo León. Gracias, Marcela, por la información, y lamentable la tragedia ahí en Pesquería, Nuevo León. Y en temas políticos, las comisiones del Senado aprobaron cambios a la ley contra la extorsión. Los legisladores blindaron a la ley al introducir al menos 15 artículos a la minuta recibida previamente. Estos ajustes buscan aplicar mano dura contra los extorsionadores. La gravedad que representa este delito favoreció un respaldo unánime a la ley general para prevenir, investigar y sancionarlo. Y el incremento a los sueldos, a la burocracia de Veracruz, que es un tema que hemos estado tocando aquí en Mega Noticias y que también ha estado generando estupor y enojo en la comunidad veracruzana, ha generado mucha revuelta, porque Veracruz es uno de los estados también más desiguales del país. Aquí esta historia lo narra. La propuesta de presupuesto de egresos para 2026 presentada por el gobierno de Veracruz, encabezado por Rociondale García, ha generado controversia al contemplar un incremento salarial para la gobernadora y otros funcionarios de alto nivel. Yo no sabía que iba a haber aumento salarial, ni siquiera está en el presupuesto. En el presupuesto va un aumento a la burocracia. El proyecto de presupuesto plantea que el sueldo mensual de la gobernadora pasará de 64,217 pesos a 84,750,53 pesos, lo que representa un aumento de casi el 25%. Esta disposición surge cuando existe una emergencia en el estado, debido a las severas afectaciones por lluvias e inundaciones que se registraron en el norte de Veracruz el pasado 10 de octubre, lo que ha generado fuertes críticas. Legisladores han justificado que el aumento económico no es una decisión personal, sino una medida técnica y de actualización salarial para el personal de confianza, acorde a las responsabilidades del cargo y que forma parte del proceso legislativo. Como que trae una obsesión con la gobernadora. Aquí traigo datos de los estados de Nuevo León, Aguascalientes, pero la Jalisco, gente quiere saber lo que pasa en Veracruz. Pero a nosotros nos corresponde el tema de la gobernadora porque estamos en Veracruz. Por eso, pero me gustaría que ustedes fueran servidores públicos y se dieran cuenta de toda la carga que traemos. Si aprobamos el aumento, vamos a ubicarnos en el lugar
27 de 32, es decir, seguirá habiendo por lo menos 26 gobernadoras y gobernadores que tengan sueldos más elevados que el de nuestra gobernadora aquí en Veracruz. Especialistas señalan que el incremento del salario está en la ley y no se ha infringido en ninguna irregularidad, debido a que el monto se ajusta conforme a la inflación. La realidad es que los salarios de todos los trabajadores de este país, incluidos los servidores públicos, los gobernantes, tienen necesariamente, es lo ideal, que actualizarse año con año en razón de una situación que se llama inflación. En 2019, el entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, publicó en la Gaceta Oficial del Estado la ley número 511 de austeridad para Veracruz, el recorte de su salario que marcó un precedente. Su remuneración mensual neta quedó limitada a 58,000 pesos. Aunque el ahora director del Centro Nacional de Control de Gas Natural cuenta con un salario bruto de casi 178,000 pesos. Sara Landa, Mega Noticias. Y bueno, dentro de todos los problemas que rodean y abrazan al país, de pronto hay una que otra buena noticia, y es que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México alcanzó una cifra récord en inversión extranjera directa por 41,000 millones de dólares al tercer trimestre de 2025, un aumento del 15%, es decir, 5,250 millones más, en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se recibieron 35,732 millones de dólares. Esto implica que tan solo en un trimestre México recibió casi 6,000 millones de dólares, ya que al segundo trimestre se reportaban 34,265 millones de dólares. Ebrard celebró que las nuevas inversiones pasaron de 2,000 a 6,500 millones de dólares, pero de los 34,265 millones recibidos al segundo trimestre de este año, 29,000 millones, es decir, el 84%, se trata de capitales provenientes de la reinversión de utilidades. Ebrard indicó que de 2018 a 2025 la inversión extranjera en México ha aumentado casi 70%, de acuerdo a las cifras mostradas hoy, que indican que en el 2018 se registraron 24,000 millones de inversión extranjera directa. Sin embargo, información gráfica de la propia Secretaría de Economía muestra que el monto anual solo se ha rebasado en 9,000 millones a lo registrado en 2018, cuando se reportaron 31,600 millones de dólares, lo que implicaría un aumento aproximado del 30%. Con esto vamos a un corte, regresamos con más aquí a Mega Noticias.
Y vamos con el tema de nuestro tema mega, que tiene que ver con las cárceles desbordadas, y es que en México la prisión es un desastre. Recordar un caso emblemático, más allá de que fuera bueno o malo su liberación, Israel Vallarta estuvo 18 años preso sin sentencia, y así como él hay muchas personas desconocidas que no tenemos nombre, que llevan años esperando que un juez les dicte sentencia, aunque ya hubieran cumplido el periodo que tienen que pasar encerrados. Vamos a estar hablando sobre eso, haciendo un recorrido por varios megas en varias partes del país, y es que evidentemente la sobrepoblación es uno de los grandes asuntos pendientes que no ha resuelto el gobierno federal. México atraviesa una crisis estructural en su sistema penitenciario. 14 estados del país tienen una sobrepoblación de hasta el 238%. Miles de hombres y mujeres hacinados en una cárcel que en su mayoría siguen sin un proceso o juicio, ya sea por falta de recursos, personal o la misma corrupción del sistema de justicia. Estamos hablando de un promedio de 4 jueces por 100,000 habitantes. Es descabellado, es absurdo eso. En el caso de Oaxaca, sus centros penitenciarios están al 88% de su capacidad, con una población de 3,834 personas privadas de la libertad distribuidos en 11 centros. A nivel nacional, de total de personas privadas de la libertad, el 36% permanece sin sentencia, mientras que en el estado de Oaxaca, en el mismo periodo se reportó 2,173 internos sin sentencia, es decir, el 57% de la población. Y lo secuestraron el 15 de agosto del 2010 y hasta la fecha sigue recluido injustamente. Por eso hoy cumplió 15 años. Un reto en Oaxaca que incrementa el porcentaje de personas sin sentencia a comparación de otras entidades es la barrera del lenguaje. En México, la mayoría de indígenas que guardan prisión están en cárceles de Oaxaca. Al corte del 2024 se contabilizaron a nivel nacional 8,175 internos indígenas. De ellos, el 25% se encuentra en Oaxaca. No se trata de que, a ver, tradúceme lo que dijo aquel, ¿no? Imagínate que estén hablando de un control de constitucionalidad, un control de convencionalidad, y tener que traducir todo eso en zapoteco, pues demanda un trabajo de alta especialidad. Estudios revelan que el 60% de la población indígena encarcelada no tuvo acceso a un intérprete. Las personas que sí tuvieron acceso a interpretación, el 40% manifestó que a pesar de ello no entendió la información que se les estaba dando. En 2024, Oaxaca contó con un presupuesto de 318 millones de pesos para sus centros penitenciarios, 5 veces más que en el 2023. Pese a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la posicionó en el lugar número 20 de las entidades peor evaluadas en el diagnóstico de las condiciones de estancia e internamiento de los centros penitenciarios, lo que ha derivado en huelgas y hambres de internos. Mega Noticias. Y en ese sentido ahora vamos a visitar y explorar las condiciones de los 4 centros penitenciarios que están ubicados en Baja California Sur. Según información de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur, hay 1,200 personas privadas de la libertad en los centros de reinserción social con una ocupación máxima de 1,900, ubicados en San José del Cabo, Ciudad Constitución, Santa Rosalía y en la ciudad de La Paz. En noviembre del 2024, a sus 31 años, Itzel Sotelo salió del Cerezo de la ciudad capital. Desde octubre del 2022 ingresó por un delito contra la salud, específicamente por la siembra y producción de cannabis con fines medicinales, contemplado en el artículo 477 de la Ley General de Salud. Relató que su experiencia significó un proceso de crecimiento y transformación personal. La vida te da una segunda oportunidad. Entonces, para mí ha sido un proceso muy bonito, o sea, no voy a decir que no ha sido estresante. Se estima que el 5,5% de la población privada de la libertad en los centros se sintió insegura al interior de su celda, mientras que el 11,5% se sintió insegura en el centro penitenciario. Su estancia rompió estigmas, pues aseguró que encontró un espacio de disciplina. Pues que sea tan horrible, ¿no? La prisión, a fin de cuentas. Pero ya adentro no hay violencia, se tratan, hay psicólogos, psiquiatras, hay actividades, deporte, hay trabajo adentro, puede hacer manualidades, los alimentos están bien. Creo que me atrevo a decir que es como un gran centro de rehabilitación. Para los habitantes aledaños, el que esté dentro de la ciudad representa peligro e inseguridad. Es importante mencionar que desde el 2017 autoridades de gobierno han buscado la reubicación del penal, ya que en la actualidad colinda con comercios, parques y viviendas. Sin embargo, este cambio podría costar 500 millones de pesos. Y pues ya quedó en el medio de las casas el Cerezo, pues entonces
Es mucho problema, ¿eh? Sí. Porque cada rato hay balaceras ahí adentro. Ya sacan sacan el otro. ¿De dónde meten tanta porquería? Pues quién sabe. La reinserción social de personas liberadas es un proceso complejo que combina educación, trabajo y apoyo psicológico para evitar la reincidencia, mientras que la comunidad exige su reubicación derivado al crecimiento urbano. Anaí Villicaña, Mega Noticias. Y en el estado de Sonora, su sistema penitenciario en general presenta un sobrecupo del 160%. Los cerezos en Sonora tienen en la actualidad a casi 13,000 internos recluidos. Lo alarmante es que la capacidad es para apenas 8,000 personas, es decir, están saturados. En la actualidad, 11 de los 13 centros de reinserción social que tenemos en el estado presentan sobrecupo de internos. Para especialistas se ha considerado como el contexto ideal para favorecer la violación a los derechos humanos. Mega Noticias logró acceder a través del Portal Nacional de Transparencia a la condición actual que presentan. Como ejemplo, el Cerezo Hermosillo 1 cuenta con capacidad para 2,393 internos, pero su ocupación es de 5,625 internos. Otro caso es el Cerezo de Ciudad Obregón. Cuenta con capacidad para 910 personas, pero hay una ocupación de 2,145. Se promedia que los cerezos en el estado se encuentran al 160% de su ocupación. El Cerezo de Guaymas se encuentra al 124%, Caborca al 175%, Navojoa al 186%, Agua Prieta al 112%, Magdalena al 162%, Puerto Peñasco al 155%, Guatabampo al 139%, Nogales Femenil al 115%, San Luis Río Colorado al 159%. Por el contrario, solo 2 cerezos no sobrepasan el límite, como lo son el Centro Hermosillo 2, que se encuentra al 71%, y el Nogales Varonil al 76%. Y un sobrecupo llega a pugnas entre los mismos internos, ¿no? Entre las mismas personas privadas de la libertad. ¿Eso que viene a representar? Un deterioro en las condiciones de vida. Según el INEGI, Sonora se encuentra en tercer lugar a nivel nacional con mayor cupo en los centros penitenciarios. Se cuenta con 13 centros estatales, 1 federal y 5 especializados para adolescentes. Debemos de tener conciencia que esto es una bomba de tiempo, que en algún momento se va a derivar en una situación que se pierda el control y que haya consecuencias bastante negativas. En noviembre del 2024, el Cerezo de Cajeme presentó hechos violentos. 15 internos protagonizaron el incidente y uno de ellos fue lesionado de gravedad. El suceso evidenció las condiciones actuales. Pero aunque se ha considerado un problema evidente, para el gobierno no ha sido prioridad el atender este tema. Año con año los cerezos siguen incrementando su ocupación. Con edición de Dago Castillo, Edgar Coronado, Mega Noticias. Y bueno, evidentemente con las cárceles desbordadas, la vigilancia no es tan efectiva. Los derechos también humanos de las personas que están ahí encerradas no son de lo mejor porque prácticamente duermen unos encima de otros. En fin, es un desastre el sistema penitenciario mexicano y además muchas de las personas que están recluidos y recluidas, insisto, no tienen sentencia, es decir, siguen siendo inocentes. Pero bueno, este es el tema que les planteamos el día de hoy. Vamos a un corte, regresamos con más a Mega Noticias. ¿Qué hay detrás de la realidad animal en México? El maltrato, el abandono y la falta de regulación que los ponen en riesgo. Las personas que se dedican a rescatarlos y el avance de las leyes. Descubre este especial, Animales en México, Protección, Abandono y Conciencia Social, en meganoticias.mx.
Estamos de vuelta y vamos a temas internacionales, particularmente nuestra sección de Estados Unidos, y es que sancionó ahora a Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense y uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Según el Departamento del Tesoro, es un criminal extremadamente violento, responsable de asesinatos en varios países y que actualmente está oculto en México por el cártel de Sinaloa para dirigir redes de narcotráfico y lavado de dinero. De verdad, los guiones de Hollywood son impresionantes. Las sanciones alcanzan también a 9 personas y 9 empresas, entre ellas Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias El General, su presunto protector en México, cuyas compañías ya fueron bloqueadas. Mega Noticias confirmó que Vázquez fue proveedor de servicios de Metrobús capitalino entre 2011 y 2015. También fueron sancionadas la esposa de Wedding y la colombiana Carmen Baloyes, señaladas de lavar dinero y participar en asesinatos. Y la patrulla fronteriza amplió sus operativos migratorios en Carolina del Norte como parte de la operación de la telaraña de Charlotte, con más de 200 detenidos, entre ellos 5 compatriotas, 5 mexicanos. El gobernador Josh Stein pidió que se priorice la detención de criminales violentos. Además, aseguró que la mayoría de los arrestados no tienen antecedentes y denunció perfilamientos raciales. La patrulla fronteriza informó que entre los detenidos hay integrantes de MS-13 y los sureños, así como 44 personas con delitos previos como agresión o conducir bajo influencia del alcohol. El operativo se suma al aumento de redadas en ciudades demócratas que ya ha provocado protestas en Charlotte y otras urbes. Y la dirección del Museo del Louvre puso en marcha una veintena de medidas urgentes para asegurar el recinto. Incluye la instalación de un centenar de cámaras perimetrales y un puesto móvil de la policía en el interior. Este 19 de noviembre se cumple un mes del impactante robo, donde ladrones sustrajeron 8 joyas de la corona francesa. Hay varios detenidos, pero las piezas de valor patrimonial incalculable no han sido detenidas. Y autoridades en Indonesia elevaron la alerta sobre el volcán Semeru a nivel máximo. Una serie de erupciones ha arrojado flujos piroclásticos por la ladera de la montaña. Se delimitó una zona de exclusión en un radio de 8 kilómetros desde el cráter. Muy impactante esa imagen en Indonesia. Con esto llegamos al final de este espacio. Soy Jorge Espejel, los espero mañana a las 3:30 de la tarde y por supuesto les invito a que se queden aquí en Mega Noticias.